Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Georgina Redonda Osorno, comisionado presidente del Centro de Capacitación, Investigación y Estadística, el CIE de AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Georgina, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuáles son las tendencias generales en el arrendamiento? Que, por cierto, estamos en un mercado hoy de rentas. Así es, totalmente. Al día de hoy somos 120 millones de personas. Y fíjate que es interesante porque el crecimiento va a ser cada vez menor. ¿Qué quiere decir? Que nosotros para el 2025 se estima que seremos 130 millones de mexicanos que necesitarán casa y cada vez son más pequeñas. ¿Cuál es la tendencia? Que sea mayor la tendencia a rentar en menores espacios. Ahora con esto del home office puede ser en el lugar que querramos y por la situación económica se está buscando que sea algo económico, que sea algo cómodo, que sea algo asequible. Es decir, la tendencia es que incrementen las rentas, pero con un menor costo. Y eso sí, con un buen internet, no importa que sean menos metros cuadrados, pero un buen internet justamente para trabajar, querida Georgina. ¿Qué pasa con el tema de las tasas de interés? Las tasas de interés, como la mayoría de los inmobiliarios lo saben, están bajando. Aquí lo importante es que las instituciones están siendo cada vez más cuidadosas. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque las tasas son muy atractivas, ya es una situación complicada porque están checando muy bien a las personas y sin embargo, por la crisis económica, la crisis sanitaria, cada vez es más la gente que se está quedando sin empleo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tasas bajas y condiciones complicadas. Eso es algo pues complicado para quien quiere obtener un crédito hipotecario, que no tiene empleo, que tiene un empleo inestable o ingresos inestables. Digo, los que tienen un empleo estable, sin duda están en el mejor momento para apalancarse de un crédito hipotecario. ¿Cuáles son los estados en toda la República? Por supuesto, la AMPI tiene sedes en toda la República Mexicana. ¿Cuáles son los estados con mayor crecimiento de vivienda? Fíjate que los 4 que destacan más son, en primer lugar, Quintana Roo, con el 58%, en el segundo lugar Querétaro, con el 48%, le sigue Nuevo León, con el 38%, y Ciudad de México en el 7.83%. Estos son los que tienen los más destacados. Es interesante tener el termómetro en toda la República Mexicana y bueno, pues creo que también hay que, así como debemos conocer cuáles tienen mayor crecimiento, también cuáles son los que tienen menos vivienda propia, porque otra vez decía yo al inicio de esta charla, estamos en un mercado de rentas. ¿Cuáles son los estados que tienen entonces menor número de vivienda propia? En los que una persona es propietaria de un inmueble. Fíjate que ahí es bien interesante porque ahí lo que nosotros hicimos fue el comparativo, pero a nivel internacional. ¿Cuáles son los países? Por ejemplo, en Europa, Suiza tiene el 38%, el 38.40% de vivienda propia. Esto quiere decir que el 62% vive en casas o tiene casas rentadas. En Alemania, el 41% tiene viviendas propias. En Dinamarca, el 51.60%. En Austria, el 51.60%. Y bueno, la tendencia es hacia eso. Estados Unidos tiene el 68.70%, porque aquí cabe destacar, obviamente, las tasas de interés que son muy bajas. Y México, bueno, está en último lugar, porque en México el 85% de la población tiene casa propia. Totalmente de acuerdo, Georgina, es un tema cultural que tenemos en México, en Latinoamérica, pero sin duda estamos teniendo una apertura hacia un mercado de rentas. Te quiero preguntar, ¿el mercado inmobiliario se está contrayendo, derivado, por supuesto, de la crisis por esta pandemia? Fíjate que el mercado inmobiliario se está reconfigurando. ¿Qué quiere decir? Que en tiempos de crisis normalmente la gente se mueve. Como ya lo comentamos, busca algo más pequeño, o a lo mejor un local o una oficina más económica, a lo mejor una casa más económica. Pueden irse al lugar que más les plazca, porque ahora con esto del home office tenemos esa facilidad. Y también por la crisis económica, ¿por qué no buscar algo más económico? Como tú dijiste, puede no tener baño, pero que tenga internet. Entonces, ¿cuál es la tendencia? A buscar algo más asequible a nivel vivienda, pero también a nivel oficinas, a nivel comercial se busca algo más económico y que tenga todas esas facilidades, porque es tiempo de reducir el downsizing que comentan. Sin duda, en este contexto, ¿cuál es el futuro del mercado de rentas? Y es por eso que ustedes van a hablar en un evento de este tema de arrendamiento.
Exactamente, la vivienda totalmente crece, este es el futuro. La tendencia es que a la vivienda de renta crece, habrá mayor número de gente que rente y es muy, muy, muy interesante porque habrá mayor número de arrimados. ¿Qué quiere decir? Que los millennials pues están regresando, exactamente, regresan a casa con la suegra, con el papá, con la mamá, porque lamentablemente en la pirámide ellos fueron los que se vieron más afectados. Es mayor cantidad de gente que se está quedando sin empleo, sobre todo en esta generación. Y entonces, ¿qué es lo que buscan? A ellos de por sí no les interesaba comprar vivienda. Ellos buscan tener el iWatch de moda, la computadora, el placer a corto plazo, el viajar, el no tener hijos, el tener perrijos, el tener gatijos. Y sobre todo, si es una renta económica o vivir de arrimados, eso no les interesa. Esa es la tendencia. Pues interesante el contexto y bueno, pues justamente en el CIE, en este Centro de Capacitación, Investigación y Estadística, además de estas investigaciones y estos datos que nos compartes, también siempre hay cursos, hay eventos donde la audiencia puede contactarlos, querida Georgina, para que se mantengan a la vanguardia en esta materia. Así es, nosotros les dejamos los datos, se pueden contactar con nosotros en la página de AMPI Nacional y ahí les da la liga para el CIE. Es importante en este tema de arrendamiento que sobre todo los inmobiliarios nos especialicemos. Nosotros sacamos la primer certificación en materia de arrendamiento, se desarrolló por la SEP y está emitida por Conocer. Entonces es una certificación que te puede dar todo el conocimiento y la capacidad de dar un mejor servicio a la gente que desee rentar o al dueño, a cualquiera de ellos, que tú tengas todo el contexto como inmobiliario. Sobre todo por por la coyuntura en algunos procesos de renta como la ley de extinción de dominio o el tema de los impuestos que está también muy en boga, Georgina. Totalmente. Nosotros les dotamos de todos los conocimientos para que lo hagan de una forma segura, no solamente para los clientes, sino también para los inmobiliarios. Y además con una certificación válida por la Secretaría de Educación Pública, pues enhorabuena, hay que entrar sin duda a darse una vuelta al CIE de la AMPI, que es, ¿nos repites la página, por favor? Claro que sí, es www, que bueno, ya no se usa la W, ahora es ampinacional.com. ampinacional.com, y si no, pregunten por Georgina Redonda Osorno, comisionado presidente del Centro de Capacitación, Investigación y Estadística de la AMPI. Gracias por conversar con nosotros, Georgina. Gracias a ustedes, un abrazo. Al contrario, recuerde darse una vuelta a esta asociación porque hay que mantenerse capacitados, sobre todo a la vanguardia en este tema del arrendamiento, que como ya le adelantaba yo, estamos en un mercado de rentas. Continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.